Vale, la próxima es más ligera, más entretenida, o bueno, más entretenida, más ligera. Es mis primeros recuerdos. ¿Vale? Esta está en la página 10. Ah, gracias. Como veréis, estas historias, yo diría que más o menos la mitad están basadas en hechos reales, ¿vale? Ahora, todas tienen este toque de realismo mágico, ¿vale? Y no os voy a decir si el lado mágico realmente ocurrió o realmente no ocurrió, ¿vale? Eso no lo voy a decir. Pero esta que os voy a contar ahora parece un poco increíble, ¿vale? Pero yo ya de mayor, hace algunos años atrás, me investigué un poco más acerca si era posible realmente esto y resulta que sí es posible. Y los recuerdos que tengo, algunos expertos en bebés dicen que efectivamente es como ven la realidad los bebés, ¿vale? Pero esto son literalmente mis primeros recuerdos. Debo recordar, me repetía a mí mismo mientras hacía lo que se puede describir como fluir y entrar en mi cuerpo. Al entrar en ese espacio confinado, lleno de sensaciones que parecían ocurrir muy a lo lejos, seguía repitiendo lo mismo. Debo recordar. Y sí que recordaba lo que sea que tenía que recordar. Eso lo recuerdo, aunque no recuerdo lo que era. Vaya lío con tanto recuerdo. Pero es una situación extraña en sí misma. De lo primero que tomé conciencia fue de mi visión. Un día me di cuenta de que podía ver cosas e inmediatamente perdí parte de esos recuerdos tan importantes, que tan importantes parecían ser. Lo veía todo como una nube gris con toques de colores, que puede parecer aburrido, pero para mí era como ver la cosa más increíble del mundo. Me pasaba todo el rato mirando esa nube, tratando de descubrir por qué a veces aparecían colores. Eso sí, repitiendo todo el rato, debo recordar. Pero mientras pasaban los días, todos esos recuerdos se difuminaban. Hasta que ocurrió algo increíble. Sin previo aviso, la niebla se separó y apareció una cara. La verdad es que con el tiempo, lo que más misterioso me ha parecido de ese momento es cómo sabía yo que eso era una cara. Era la primera vez que veía una, pero allí estaban esos ojos, nariz, boca. Me miraba atentamente y sonreía solo con los ojos, aunque también pude ver que los ojos era lo que más me impresionaba. Debo recordar, volví a repetir, simplemente porque sabía que era importante, pero la cara era mucho más importante. La verdad es que no lo sé, pero sospecho que era mi madre cuando me daba pecho. Pasó el tiempo y de vez en cuando aparecían más caras, algunas de las cuales sabían que habían aparecido antes, y creo que eran las hermanas de mi madre, o la de mi padre, o de mi hermana mayor. Poco a poco podía distinguir más cosas en las caras que aparecían. El pelo, las orejas, y darme cuenta que también sonreían con la boca. También había algo que se cruzaba frente a mí de lado a lado, sin razón aparente. Cuando aparecía, lo observaba para ver si hacía algo interesante, pero aunque a veces se detenía frente a mí, lo hacía por poco tiempo y seguía su camino hasta desaparecer de mi ángulo de visión. Como siempre volví a repetir, debo recordar, pero ya no sabía qué. Y definitivamente lo olvidé todo cuando hice un descubrimiento increíble al unir dos conceptos que habían estado siempre separados. Resulta que una de las cosas que habían estado allí siempre como algo lejano tenía una relación directa con el movimiento de la boca. Cada vez que aparecía una cara y movía la boca, ocurría esa cosa rara. Había descubierto la voz humana. Me di cuenta que utilizaban esos sonidos para comunicarse, y muchos de ellos eran dirigidos a mí, aunque no sabía lo que decían. Eran sonidos agradables, y empecé a relacionarlos con ideas y sobre todo personas. Me di cuenta que yo era Ale, y a la que yo veía como puro amor era mamá. Con el tiempo, mis ojos empezaron a ver cosas a más distancia, y ese gris con colores se convirtieron en paredes, ventanas, muebles y personas
que aparecían y algunas se acercaban y me hablaban. Recuerdo ser consciente de mi cuerpo, ya que cuando me lavaban o me cambiaban de pañal o me daban besos o hacían cosquillas, sabía perfectamente que todas esas sensaciones eran mías y qué parte de mi cuerpo era donde me tocaban. Muchas veces me divertía moviendo las piernas, o los brazos, o las manos, solo por el mero hecho que podía hacerlo. Entre todo esto, todavía aparecían esas cosas que se cruzaban frente a mí sin razón aparente. Cuando aparecían las observaba con detalle, ya que nadie más parecía verlas, y no comprendía qué eran y por qué estaban tan cerca de mí. Un día, una de esas cosas se detuvo justo enfrente, así que me quedé observándolo para ver qué hacía, pero se quedó quieta y me empecé a aburrir. Así que decidí mover mis manos. Como si fuera magia, cada vez que daba una orden a mi mano para que se moviera, esa cosa frente a mí también se movía. Y entendí que eso que tenía de frente a mí eran mis propias manos. La cosa, la mano empezó a moverse y decidí detenerla. Se detuvo. Probé con la otra mano, que apareció en mi ángulo de visión, y también la detuve. Allí estaban, las dos manos frente a mí, esperando que hiciera algo. Así que moví los dedos. Y sí, también se movieron frente a mis ojos. Mis manos fueron mi primer juguete. Pasé mucho tiempo experimentando con el extraordinario de poder de lograr que esas cosas que habían estado cruzándose frente a mí toda mi vida hicieran lo que yo quisiera. Después de mucho tiempo, tengo un leve recuerdo de muchas caídas y un día levantarme y poder caminar sin caerme. Pero de esa época tengo un recuerdo muy claro que quedó marcado en mi memoria por la frustración que generó. Me gustaba caminar, pero este hecho iba acompañado a veces de una sensación muy desagradable, y es que se me caían los pañales. Estábamos hablando de los principios de la década de los 60, así que eran pañales de tela, que tenían la mala costumbre de lentamente ponerse cada vez más pesados, e inclusive a veces olían muy mal. Supongo que imagináis por qué. Un día, mientras caminaba, uno de esos pañales empezó a bajar poco a poco. Busqué donde había algún adulto y pude oír voces en la cocina. Empecé a caminar en esa dirección, con dudas si podría llegar antes de que los pañales estuvieran tan abajo, de que no podría lograrlo. Sí lo logré, pero por poco. Miré hacia arriba por la puerta de la cocina y pude ver a dos de mis tías, hermanas de mi madre. A mi madre podía oírla hablar, pero no verle. Así que a la que estaba más cerca le dije: ¿me puedes subir los pañales? Me miró, pero pareció que no me había entendido. Así que le repetí: ¿me puedes subir los pañales? ¡Ah, qué lindo!, dijo. Me quedé pensando que tenía que ver ser lindo con unos pañales que se caen. Así que repetí: ¿me puedes subir los pañales? Mira, el Ale está tratando de hablar, dijo girándose hacia adentro de la cocina. La miré perplejo. ¿Tratando de hablar? ¿Cómo que tratando de hablar? Pues nada, no me habrá entendido, pensé, mientras mi segunda tía me observaba desde adentro de la cocina. Así que repetí: ¿me puedes subir los pañales? ¡Ah, qué lindo! ¿Qué querrá decir?, dijo mi segunda tía. Yo ya empezaba a perder la paciencia. Que los pañales se me están cayendo y no los puedo subir, ya que se me vuelven a caer. ¿Me los pueden subir? El único efecto que esa frase tuvo fue un coro de: ¡ah, qué lindo! ¿Cómo trata de hablar? No me lo podía creer. Se lo había explicado claramente y no se enteraban de nada. Mi frustración y rabia eran desbordantes. Estaba a punto de decidir ponerme a llorar, que parecía ser lo único que entendían, cuando oí una vocecilla que decía: ¿qué pasa? Me giré y vi a mi hermana mayor en la parte de arriba de unas escaleras altísimas de 3 escalones, que me miraba desde arriba. Se me están cayendo los pañales y las tías no me hacen caso y se ríen de mí, le dije casi llorando. Hacen como si no me entienden. Espera, me dijo Jimena. Se giró, se puso de rodillas, fue hacia atrás hasta llegar al bordillo, se dejó caer, repitió el mismo proceso en los 2 siguientes peldaños. Al llegar al suelo, se acercó, me cogió el pañal con las 2 manos y dio un tirón hacia arriba. Ya está, me dijo, y se fue dirección a unos juguetes que tenía en el salón. ¿Por qué ellas no me entienden y tú sí?, le pregunté antes de que se alejara mucho. Se detuvo y se giró para observarlo. Para algunas cosas, los adultos son un poco tontos, me dijo. No te preocupes, al final se da cuenta de que sí hablas y te entienden. Con esa sabia frase de una niña de 2 años,
me tranquilizó. Miré a mis tías y decidí que no volvería a hablar con un adulto en mucho tiempo. Tenía 2 años y medio cuando volví a hacerlo y me entendieron a la primera. Por lo visto mis padres estaban preocupados de que con esa edad no hablara, pero cuando un día a la hora de comer solté la frase de "no me gusta la sopa de pescado, no hay pollo para comer", ya se tranquilizaron. Aunque no me escapé de la sopa de pescado. Nunca he logrado recordar qué era eso tan importante que tenía que recordar. Cuando nací, aunque tengo algunas sospechas que dejaremos para otro momento. Bueno, lo que decía antes, esto lo he estudiado, lo he leído y eso. Y un amigo, cuando había tenido un bebé hace poco, le gustaba investigar muchas cosas y habló con psicólogos cómo el punto de vista de la realidad de un bebé. Y cuando me empezó a contar él de cómo las cosas que se supone que ven los bebés, aluciné, porque era esto, ¿vale? Y lo otro, que a mí también una gran duda que me hacía dudar de estos recuerdos, una duda que me entró por mucho tiempo era, ¿cómo podía pensar yo ideas si no sabía hablar? No sabía ningún idioma. ¿Cómo era capaz de pensar? ¿Vale? Y también hay una respuesta para eso. Hay un filólogo que es Noam Chomsky, que a lo mejor aquí lo conocéis por su lado político, pero es un muy buen filólogo y él ha descubierto un tema que es que todo ser humano tiene un idioma base que es parte física del cerebro. Es como la visión, el oído, el gusto, el idioma. Y está allí, parte del cerebro. Y esa es la base por la cual usamos para construir el idioma que después aprendemos de nuestros padres o familiares. Y es una de las razones por qué esto está demostrado, es porque todos los humanos somos capaces de aprender el idioma de otra persona, da igual lo compleja que sea el idioma de la otra persona, todos podemos aprenderla. ¿Y por qué? Porque todos tenemos la misma base. ¿Vale? Por lo cual, seguramente cuando yo pensaba estas cosas, estaba usando ese protoidioma con el cual nacemos todos cuando llegamos a este mundo. Entonces, sí es posible pensar, pero no, obviamente, en español o ningún idioma.